Bueno, buenas noches, bienvenida a la clase número 6 de la obra práctica en proceso. Recuerden que ya estamos en la semana número 6. Después de esta clase debo colocar la tercera asignación y las pautas que corresponden a el proyecto final. El proyecto final lo voy a ir diciendo ahorita para que lo vayan pensando, igual después de la clase podemos aclarar dudas. El proyecto final está relacionado con escoger, acuérdense que hemos visto temas de Grecia y de Roma, ahí tenemos la antigüedad clásica. Tenemos temas relacionados con medioevo y renacimiento, ahí tenemos toda la parte posterior del final de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna. Y hoy vamos a dar un salto para pasar del Renacimiento hacia las tendencias del siglo XX, que las vamos a completar la semana que viene y las que queden las veremos la semana de arriba. Entonces lo importante es que escojan, pueden ser una obra, puede ser un estilo, puede ser algo que a ustedes les guste, de Grecia o de Roma, puede ser una obra o un estilo del Renacimiento, de la Edad Media, y también escojan una obra o estilo de lo que vamos a ver en la clase de hoy, lo que vamos a ver en la clase que viene, y a partir de ello hagan un diseño gráfico. Como están estudiando diseño, que hagan un diseño donde incluyan las tres tendencias que van a escoger. Algo de la edad contemporánea, algo del medioevo o del renacimiento y algo de Grecia o de Roma. Una sola, puede ser Grecia o puede ser Roma, no tienen que ser las dos. Puede ser Renacimiento, puede ser Edad Media. Y de la edad contemporánea vamos a ver varios, podrían ser una sola, podrían ser dos, dependiendo de lo que ustedes decidan, de lo que vamos a ver el día de hoy. Y un diseño para lo que ustedes quieran decir, lo que quieran transmitir. La temática es absolutamente libre. El tipo de diseño que quieran hacer, cómo lo quieran diseñar, qué otra cosa, el tipo de letra que quieran utilizar, si quieren transmitir un mensaje, lo que ustedes quieran es unir todas las tendencias para efectivamente aplicar lo que hemos visto de las diferentes visiones de la obra plástica. Esa es más o menos la idea, vayan pensándolo, igual aclaramos dudas al final. Entonces vamos a compartir pantalla para ver lo de la clase del día de hoy. Ya voy a abrir. La computadora está un poco más lenta el día de hoy. Y recuerden también, por favor, está colocada la primera y el segundo foro. Voy a agregar el tercer foro también. Recuerden también ingresar en participación y agregar evaluado en clase, responder evaluado en clase para que yo pueda colocar la nota de la materia. Y recuerden también responder el primer examen y la semana que viene estará disponible el segundo examen basado en lo que hemos visto de medioevo, de renacimiento, creo que renacimiento y sí, medioevo, renacimiento y lo que vimos en la clase, lo que vamos en la clase de hoy y lo que vamos en la clase de la semana que viene. Bueno, esta es la clase número 6 de la obra práctica proceso. Como siempre voy a repasar lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos de lo que es el Renacimiento, que es el movimiento artístico y filosófico que se caracterizó por el descubrimiento de la cultura greco-romana y la filosofía clásica. Se originó en Italia a finales del siglo XV y estuvo inspirado en el humanismo. Recuerden, el centro pasó de ser el centro de Dios, no se pierde la temática religiosa como ya les conté la semana pasada, pero el centro dejó de ser Dios y se convirtió en el ser humano nuevamente, tratando de imitar la antigüedad clásica de Grecia y de Roma. Hablamos de las características como recuperación de la antigüedad clásica, las visiones griegas, las visiones romanas, la filosofía griega y la visión del derecho romano, el humanismo y antropocentrismo, es decir, centrar todas las condiciones del ser humano y el ser humano como centro. Avances científicos e intelectuales, la ciencia empieza a interesarse, se deja de lado la visión de que todo es explicado por Dios, sino que ahora todo es explicado a partir de la ciencia. Hay un gran grado de desarrollo artístico, secularización de la sociedad, es decir, no se pierde la creencia religiosa, pero pasa a un segundo plano y la sociedad se convierte más centrada en lo que ocurre realmente política, económica y socialmente sin influencia de la iglesia. Valoración del racionalismo, es decir, la razón por encima de la pasión o de la creencia o de la fe o el dogma religioso. Se crean nuevos géneros literarios. Recuerden que también todo esto lo pueden consultar en el material que va a estar disponible, igual que la clase está disponible el material de cada una de las clases y les va a servir también el material de la clase para el examen, recuerden también.
la expansión del conocimiento, producto también de esa visión racionalista, la exploración y descubrimiento que va a generar, por ejemplo, el descubrimiento de lo que más adelante va a ser América. En ese momento no se llamaba, no tenía ningún nombre y se le puso después el nombre de América. La importancia del arte como centro, la diversificación de las temáticas, ya no solamente es la temática religiosa, sino centrada en el ser humano, centrada en el paisaje también, centrada en el amor, dependiendo de lo que quieras transmitir. El desarrollo de la perspectiva es muy importante, sobre todo en la arquitectura y en la pintura también se hace una visión de perspectiva. El estudio de la anatomía humana y la idea del ser humano hombre universal. El ser humano como conocedor, como genio que conoce muchísimas cosas. Hablamos de los tres periodos del Renacimiento, con el proto-renacimiento, también llamado pre-renacimiento. El ser humano y no Dios es el centro de todo. Los artistas y artesanos son valorados. Anteriormente, en la época medieval, no se sabía cuál era el nombre de los artistas y se empieza a dar nombre aquí. Se empieza a usar el naturalismo, a reflejar una cercana a la realidad. Habíamos hablado que en el medioevo la figura de Cristo y la figura de la Virgen eran más grandes. Ahora se busca que todas las figuras tengan una cercanía al naturalismo y la armonía y las proporciones matemáticas para crear la belleza. En el 480, de 1400 a 1500, se empieza a valorar al ser humano con la representación de la figura humana como tema y se busca imitar las cosas como son la anatomía, la profundidad, la proporción y la perspectiva, tratando de que el ser humano se vea tal cual es. Y en el 580, de 1530 a 1600, se desarrolla más el antropocentrismo humanista y se caracteriza por la inspiración de la antigüedad clásica, sobre todo en lo que refiere a la imitar la naturaleza. Y la imitación de la naturaleza tiene que ver con la naturaleza humana especialmente. Ok, ya tenemos la visión del Renacimiento, hoy nos vamos a concentrar en las tendencias artísticas del siglo XX, especialmente en cómo es esa obra de arte en el siglo XX y qué cambió. Recuerda que el siglo XX estamos pasando del Renacimiento del siglo XVI, vamos a saltar 4 siglos hasta el siglo XX. Entonces el arte se diversificó completamente y el arte, cada tendencia artística del siglo XX es distinta porque se explica en sí misma. En sí misma vamos a entender qué significa cada una de ellas y por qué el ser humano abrió la posibilidad. Anteriormente nosotros teníamos muy claro que es una escultura, que tiene una forma, que es una pintura, que tiene una forma, que es una arquitectura, que tiene una forma específica. Y en las tendencias artísticas del siglo XX dijeron vamos a hacer lo que queramos, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y lo que le dé la gana puede cambiar totalmente la manera de pintar. Hay unas obras, hay un arte que es mucho más importante el concepto, lo que se piensa, lo que se lo que quiere transmitir la obra que la obra en sí misma, y nos vamos a dar cuenta de todo eso también. Bueno, vamos a comenzar primero con con el iluminismo. Es un término que se acuñó en el año 1950 por un historiador del arte a un estilo estadounidense del siglo XIX. El siglo XIX es el momento en donde empieza a romperse las tendencias artísticas y va a generar un arte totalmente nuevo que va a reflejarse en todo lo que se hace en el siglo XX. Nunca llegó a ser un movimiento unificado, sino que se le dio el nombre porque muchos de los críticos de arte se le da el nombre. El iluminismo surge en 1850-1875 y puede encontrarse también en unas fechas anteriores. Los artistas principales, lo vamos a ver ahorita, vamos a hablar de Free Henry Lane, Marty Johnson Heath, Alfred Thompson, David Johnson, Francis Auguste Silva y algunos artistas de la Escuela del Río de Hudson porque empiezan a pintar sobre todo la naturaleza y reflejar la iluminación. ¿Cuál es la visión de la iluminación? Se llevan a cabo por efectos de luces, cómo la luz se refleja en la naturaleza. Al igual que algunos pintores como Lucius O'Brien, el ejemplo, vamos a ver ahorita el amanecer en Saguenay, que está en la National Gallery de Canadá en Ottawa, que también pintaron iluministas. Los luministas se concentraban en los matices de la luz y en el ambiente. No era que anteriormente no se había tratado, sí se había tratado la luz, pero ellos se concentran y dicen, yo voy a tratar el pintura pensando en la luz, en el matiz de la luz, en el enfoque de que puede haber sido resultado la nueva imperturbable, la fotografía. Es decir, a partir de esto, cuando llega la fotografía va a ser esencialmente un manejo de todo lo que tiene que ver con el contraste y el matiz de la luz. Pero ellos se adelantaron como buen arte que se adelanta en el tiempo. Entonces eso hicieron los iluministas y están rompiendo con lo anterior. Nadie se había concentrado tan específicamente como ellos. Aquí tenemos un cuadro del puerto de Boston de Free Henry Lane de 1854. Vean, lo importante no es necesariamente el ambiente, que los diferentes representaciones de las figuras, que están los barquitos, la representación de los barcos, las representaciones de los barcos pequeños y los barcos grandes, sino
cómo la luz entra y vean esa luz que entra desde el punto de vista como casi en contraluz, desde la parte trasera. Entonces yo represento el puerto de Boston y lo que me interesa es cómo la luz baña, qué matiz de luz tiene, en qué, y también en qué, a qué hora estoy viendo el matiz de la luz. Todo eso está representado así. Había luz, y claro, ya hemos visto en el Renacimiento que utilizaban la luz de una manera mucho más cercana a la realidad, pero los iluministas solo se concentraron en la luz. Y eso es importante que veamos. Cada movimiento tiene algo en lo que se concentra. Tenemos otro ejemplo con las praderas de Newburyport de 1876-1881 fue pintado de Martin Johnson Heath. Hermoso cuadro también donde vean, también aquí ya no hay, la importancia no es el ser humano, vean, hay seres humanos, en este también hay seres humanos representados, déjenme ver si puedo sacar aquí el puntero para que los veamos. Ok, ajá, aquí están los seres humanos representados, pero no importa, importa es todo el sentido de la naturaleza y toda la entrada de la luz. Vean que hay como una idea diagonal del sentido de la luz. En este caso la luz es una luz casi trasera también y toda la ambientación es importante, esta especie de pantano, y vean aquí hay seres humanos trabajando, pero lo que importa es ese ambiente, esa idea de la naturaleza maravillosa y la entrada de la luz desde el punto de vista casi también a contraluz de la parte trasera y cómo traspasa en las nubes todo el matiz de la luz. Es maravilloso, por eso el iluminismo. Tenemos Mirando hacia el Valle de Yosemite en California en 1865 de Albert Biestad, otro maravilla del iluminismo. También aquí ya ni siquiera hay seres humanos, aquí esencialmente lo importante es reflejar la grandeza de la naturaleza y cómo la entrada de la luz se superpone desde la parte trasera de una montaña, pareciera que fuera en el amanecer ilumina de esta manera desde atrás y va después al levantarse, va iluminando toda la naturaleza, el entorno paisajístico que está en la obra. Otra maravilla de obra, y tenemos El amanecer en Saguenay de 1880 de Lucy O'Brien, maravilloso. Vean cómo está el sentido de la naturaleza, hay unos seres humanos aquí representados, también otros barcos, pero lo importante es cómo la luz se superpone y aparece como desde la parte de atrás, invade la parte de atrás de la montaña. También es otro juego del matiz de luz. Entonces ya tenemos la idea del iluminismo pensando en eso. Digo yo, me voy a concentrar en una sola visión, en el matiz de la luz, me voy a concentrar en el valor de la luz, me voy a concentrar en el color y el matiz que genera la luz. Y entonces digo, ya importa otra temática, no importa el juego de la luz, porque el arte del siglo XX empieza a jugar con todos los elementos plásticos. En este caso está utilizando el elemento plástico del color para reflejar luz y del valor para reflejar matices de la luz. Entonces me concentro en eso. Hay otros que se van a concentrar en formas, hay otros que se van a concentrar en textura, hay otros que se van a concentrar en otra cantidad de conceptos. Y eso lo vamos a tener que entender. Puede que te guste el arte, sí, pero eso no implica que no existió y que además nos está rompiendo con el típico arte que se hizo en la época que estamos, todas las que hemos visto hasta el momento, como el Renacimiento, que es el momento más importante del arte y el momento en donde el arte nos dice que a la actualidad nos dice que así debe ser el arte y por eso nos cuesta cuando alguien rompe haciendo esto, por ejemplo. Tenemos entonces el arte óptico, de manera general es una corriente actual que surgió del movimiento abstracto constructivista. Vamos a entender primero qué es abstraccionismo y qué es constructivismo, para después entrar en el manejo de la luz y del juego del ojo a partir del suprematismo, el estilo, la Bauhaus. Vamos a entender qué es eso de la Bauhaus y como la evidencia de formas puramente geométricas en aspectos ópticamente de la luz y el color. Aquí las formas geométricas son mucho más importantes y empiezan a jugar con el engaño del ojo humano. El engaño del ojo humano en dos dimensiones, que es arte óptico, y el engaño del ojo humano en tres dimensiones, que es el arte cinético, y lo vamos a ver ahorita. Después de haberse iniciado ese análisis sistemático, hay grandes pioneros como Delanoy, Pierre Mondrian, Casimir Malevich, Moholy-Nagy o Van Dus, que empiezan a crear una abstracción y van a llegar otros artistas como Albert Bill o Víctor Vasarely, un húngaro maravilloso, que de consecuenciamente pasada la Segunda Guerra Mundial, inspirado en la pintura abstracta, empieza a crear un tipo de arte que juega con el color, con lo cromático, y pareciera que hay unos efectos ópticos que engañan a los humanos fisiológicamente. Pero eso, todos ellos son inspirados primero en el arte abstracto. Y también crea un efecto vibratorio, los espacios de color tienen una profunda perspectiva y sobre todo el ojo humano, que es casi que no busca movimientos, empieza a engañarse con ese aparente movimiento del arte óptico.
El ojo sintetiza una serie rítmica irregularmente perturbada de bandas espirales de color en un agitado espacio cromático. Y el arte áctico ejerce sobre todo el 50 una gran influencia en la decoración y el diseño, porque va a cambiar la manera de decorar y diseñar. Entonces vamos a ver en qué se inspiraron primero. Primero se inspiraron en el abstraccionismo. El abstraccionismo nace en 1910 con la figura de Vasily Kandinsky. Es contrario al arte figurativo. Ya vimos nosotros el arte figurativo, por ejemplo, el iluminismo es figurativo porque es la representación de figuras reconocibles a los humanos. El medioevo, el Renacimiento, lo griego, tú entiendes figuras en la pintura claramente reconocibles y en la escultura a los humanos, ves formas humanas, ves paisajes, ves representación de barcos, como acabamos de ver. El abstraccionismo no quiere eso. Crea una nueva realidad y que las imágenes no sean reconocibles en la realidad, porque en la realidad no existen estas pinturas abstractas, no existen, nos podemos inspirar en figuras, en elementos orgánicos, en elementos de la naturaleza, en elementos incluso biológicos, pero el arte está rompiendo con el típico arte. Entonces no es un arte figurativo, es un arte abstracto, no refleja la realidad, sino que crea una realidad nueva y abstracta que no está representado en ningún lado. Aquí tenemos la primera escuela abstracta. Este es el nacimiento del arte abstracto de Vasily Kandinsky. El arte abstracto tiene dos tendencias y las dos las manejó Vasily Kandinsky. El primero es la tendencia del abstraccionismo lírico o expresivo, que es la expresividad del artista, es lo más importante, y pinta lo que siento en el momento. Yo mancho la pintura, lo que siento en el momento igual está equilibrada. Vean que está muy bien equilibrada, pero no reflejo cosas reales, son cosas irreales, cosas que no sabemos dónde están, cosas que no nos dicen. Y entonces, ¿cómo nosotros nos acercamos a esta obra de arte? Nos acercamos es de la sensación que nos produce, de la emoción que nos produce. Si nos produce algo y si no te produce algo, no te conectas con esa obra. Y es válido también. Pero este arte rompió porque ahora está jugando con los elementos plásticos, los elementos de la línea, el punto, el color, la forma y la textura visual. Está jugando con es decir, el arte habla del mismo arte. El elemento plástico es utilizado para jugar con el mismo arte, con el mismo elemento plástico. Eso es lo que hace esencialmente el abstraccionismo, cosa que no había hecho nunca antes. Del abstraccionismo lírico se pasa al abstraccionismo geométrico, que es una composición estructurada y planificada, pero con el uso de la geometría, elementos y figuras geométricas, líneas, formas, líneas abstractas, líneas convergentes, líneas divergentes, círculos, rectas, etcétera, etcétera, triángulos, rectángulos. Y aquí tenemos Tensión Suave número 85 también de Kandinsky, pintado en 1923, es decir, de 1910 a 1923, 13 años después, se va al abstraccionismo geométrico. Y aquí también hay un sentido y una búsqueda del equilibrio plástico con tendencia sobre todo a jugar con diagonales, y el arte no está reflejado porque nunca en la realidad vas a conseguir algo así. Nunca vas a conseguir algo así que exista en la realidad. Solamente es un juego a partir de la línea, la forma, el color, la textura de los elementos geométricos. Entonces estamos rompiendo con el típico arte que sí nos dice figuras, que nos refleja, por ejemplo, una mujer como en la Mona Lisa, o que nos refleja un hombre como el David de Miguel Ángel, o que nos refleja un paisaje como los iluministas. Ok, tenemos también, se inspiraron el de arte óptico en el constructivismo. El constructivismo nace entre 1915 y 1935, esencialmente en Rusia, y busca la austeridad y la abstracción con formas geométricas para crear propaganda. ¿Qué es una propaganda? Una propaganda es un comercial, el uso de publicidad con fines políticos. Nosotros en Venezuela utilizamos la palabra propaganda para hablar de los comerciales, pero no debería ser. La propaganda solamente la hace el gobierno o la hace con tendencias ideológicas y políticas. Eso es propaganda. Cuando es para vender publicidad de productos es comercial, es publicidad comercial, no publicidad propagandística. Se usa esencialmente el color rojo porque el color rojo en Rusia en ese momento era muy importante, producto de la revolución rusa, la revolución de los bolcheviques, que se genera en el año 1917 y crea un arte con ideología para transmitirle a la gente que debe cambiar a favor del comunismo. Por eso se usa el color rojo. Tenemos de 1925 de Ronchenko una propaganda con las letras rusas. Vean cómo es una persona trabajadora, una mujer trabajadora que habla y le dice que deben creer claramente en la visión comunista y utiliza el rojo, muy importante. Vean cómo las figuras geométricas son muy importantes, construyen formas, y aquí también construyen formas a partir de figuras geométricas para representar en este caso el desfile proletario, es decir, el desfile de la gente
trabajadores de clase baja y barriendo a los criminales fuera de la República. Es decir, las personas que se ponían al gobierno hay que barrirlas y hay que correrlas. Y esto sirve como propaganda, como publicidad para el gobierno ruso. Estos no son pinturas, sino son con afiches hechos por Lebedev en 1923. También inspirado, seguimos viendo visiones para inspirar al arte óptico, también se inspiraron en el suprematismo. El suprematismo es del año 1913, crea una sensación pura y simple, unas obras radicalmente puras donde los elementos plásticos son llevados al extremo de la pureza, donde las formas geométricas son muy simples y donde el uso de pocos colores muestra una visión suprema de una realidad mucho más superior, por eso es suprematismo. Por ejemplo, yo aquí reflejo un círculo y una circunferencia gigantesca, la superpongo en fondo negro y ya tengo una obra de arte. Entonces empiezo a jugar con las formas geométricas de la manera más simple, más minimalista, más sencilla. Tú dices, pero este arte en la actualidad yo lo puedo hacer, sí, pero es que ya lo hicieron los suprematistas. Si tú haces algo parecido a esto, ya te estás copiando el suprematismo. Entonces ellos se les ocurrió de primero y esa es la originalidad del arte. Quien lo hizo primero tiene el sentido de mostrarse como el original. Esto también es de Ronchenko, el que ya vimos en el constructivismo también hizo arte suprematista, esfera de color y círculo en 1918. Tengo una esfera, un círculo y fondo negro. Este es mucho más sorprendente, blanco sobre blanco, un cuadro blanco sobre otro cuadro blanco más grande. Entonces llego al extremo de la pureza, al extremo de la simpleza de la forma geométrica. Y prácticamente casi que no veo el cuadro blanco que está en el centro, pero ese es el juego de la idea suprematista. De tan radicalmente puro, tan sencillo, una sensación tan pura y tan simple, que es jugar con esa forma. Y aquí tenemos el cuadro negro sobre fondo blanco de Casimir Malevich, que también, ya vamos a ver que también hizo también arte de art y de juegos de art y también de neoplasticismo, lo vamos a ver ahora. Entonces un cuadro negro que ha perdido el color pero con fondo blanco. Entonces ya ellos, y aquí también en Venezuela se hizo mucho arte suprematista jugando con figuras geométricas, triángulos gigantes, cuadrados gigantes, etcétera, etcétera. También se inspiraron los señores del arte óptico en la Bauhaus. La Bauhaus fue fundada en Weimar bajo la dirección de Walter Gropius como Academia Alemana de Bellas Artes, trasladándose posteriormente en 1925 al 26 a Dessau. Siguiendo la idea de Gropius y entonces Ministerio de Educación Pública, la Bauhaus debía convertirse en parte de una sustantiva reforma educativa que pretendía la síntesis de una formación artístico, espiritual y práctico-artesanal con la meta fijada en una cooperación entre arte e industria. Ellos son los maestros que vincularon arte y la industrialización. Esa es una maravilla del trabajo de la Bauhaus y además son prácticamente los creadores del diseño industrial. La gente que estudia diseño industrial tiene como grandes maestros a los estudios de la Bauhaus y a la escuela Bauhaus. Aquí tenemos de Oskar Schlemmer, alemán, Reichung o clasificación de 1920 y yo empiezo a jugar con formas geométricas puras. Esto es un crayón y lápiz sobre papel grueso, un papel grueso, entonces yo dibujo y fíjate cómo empieza la forma repetitiva y parece que engañara el ojo humano. Este engaño va a convertirse después en el arte óptico porque se inspiraron en todo lo que acabamos de ver. Se inspiraron en lo abstracto, se inspiraron en los suprematistas, se inspiraron en la idea de la Bauhaus para crear el arte óptico como lo estamos viendo. Aquí tenemos estilo visual para engañar el ojo humano, ilusiones ópticas con efectos estéticos que utilizan líneas paralelas o contrastes cromáticos, de tal manera de que lo que está en dos dimensiones parece que tuviera tres. Esto está pintado en dos dimensiones, pero la maravilla es que tiene la sensación de movimiento y la sensación de tridimensionalidad. Aquí tenemos las famosas escaleras de Escher de 1953, que él la llama relatividad, que estas son casi figuras imposibles. Tú no sabes en qué escalera te estás moviendo, cuál sube, cuál baja y en qué lugar está. Y hay un juego de tridimensionalidad y apariencia de movimiento en esta figura. Tenemos Vega 3 de 1959 de Víctor Vasarely. Vean cómo esta parte parece que se estuviera hundiendo y esta parte parece que estuviera saliendo. Y si te quedas concentrado, prácticamente sientes que estás mareando, porque el juego del manejo del cuadro y del tamaño de los cuadritos y de la profundidad hace como si estuviera hacia afuera o hacia adentro. Recuerden que les dije que esto va a inspirar muchísimo a la decoración, a la visión decorativa. Tenemos otra obra de Víctor Vasarely del 69. Hay obras de Vasarely aquí, yo he visto obras de Vasarely en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el que está aquí cerca de Bellas Artes.
Entonces es una maravilla ver esas obras. Aquí tenemos Orión MCW de 1969. Vean cómo él distribuye círculos sobre cuadrados y a veces los pone más pequeños, a veces los pone más grandes, y eso da una apariencia como si estuviera moviéndose así, como si la obra de arte estuviera moviéndose, dando vueltas, cuadrado, 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 cuadrado. Es una maravilla esa visión. También el juego del sentido, de que algo está en dos dimensiones y parece las tres dimensiones. El arte óptico es en dos dimensiones. Cuando hablamos de arte cinético, ya vamos a ver ahorita cuáles son el arte de tres dimensiones. También heredado también es parte del arte óptico y del juego, ya vimos el OCAR, se genera también el de Steel. El de Steel fue fundado en 1917 gracias a Theo van Doorn de Holanda y también con un arquitecto y el pintor, sobre todo el pintor Pierre Mondrian, que crea la visión del de Steel, que es con un movimiento del mismo nombre, y también la obra de arte que vamos a ver ahorita se llama de Steel. El fundamento teórico de este movimiento está concebido primordialmente por Pierre Mondrian, al igual que Casimir Malevich con su teoría de suprematismo, que elaboró igualmente para la pintura, en donde se usan las formas geométricas puras, por eso se inspiran en el abstraccionismo geométrico, igual que el arte óptico, y se inspiran también en el suprematismo, con el neoplasticismo, que fue trasladado también a la arquitectura y al diseño. Ahorita vamos a ver que eso de nuevo plasticismo. Con la simplicidad de proporciones elementales, las líneas quedan reducidas a horizontes, colores primarios, solo amarillo, azul y rojo, o a no colores como blanco y negro y gris. Ellos consideran el gris y el blanco y el negro no colores porque no reflejan tanto la luz. Y aspiraba Mondrian a una ordenación autónoma del arte que llevase a una percepción de lo regular, lo constructivo y lo funcional, excluyendo el árbitro individual, y crea entonces el neoplasticismo. El neoplasticismo es una nueva plasticidad. Voy a utilizar las líneas, las formas, los colores de una manera simple también, líneas rectas y horizontales y verticales y colores primarios con blanco y negro. Y aquí tenemos composición número 1 con rojo azul de Pierre Mondrian, que es absolutamente conocida. Vean cómo utiliza el blanco, el negro, y equilibra a partir del uso de rojo, azul, amarillo, negro, blanco, colores primarios. Y es absolutamente simple, todo esto inspirado en el abstraccionismo geométrico y en el suprematismo. El mismo Keller de 1922, un año después de Mondrian, pinta de Steel 1, con donde incluye también el gris, el uso del color gris. Aquí también hay una especie de grisáceo en la pintura de Mondrian. Y vuelvo a utilizar figuras geométricas simples. Y el Boogie Boogie, donde pareciera que Mondrian está jugando con el uso del jazz, como representar en una pintura, las diferentes cosas del jazz. El jazz es absolutamente improvisado y esta es una figura que juega con esas visiones de la improvisación. Utiliza solo colores primarios, amarillo, azul y rojo, y el blanco, ni siquiera aquí está utilizado el negro. Y empiezo a jugar con las formas geométricas simples para crear solo con líneas rectas, horizontales y verticales, y el uso de colores primarios. Esa maravilla de nueva plasticidad. La nueva plasticidad es utilizar solo lo recto, lo horizontal y vertical, y los colores primarios solo con blanco, negro y gris. Esa es la idea de nuevo plasticismo, neoplasticismo. Ya entendemos cuál es la visión. Esto también es un heredero del arte óptico. Y vamos ahora a hablar del cinetismo o arte cinético, heredado. Es el mismo arte óptico, pero en tres dimensiones. El arte cinético surge el desempeño de artistas dadaístas y futuristas. No se preocupen que más adelante vamos a hablar de qué es dadaísmo y qué es futurismo, porque vamos a entender cómo se inspiran ellos en los dadaístas y futuristas para integrar el objeto artístico al movimiento cinético, algo que tiene kinesis, algo que tiene movimiento, concretamente al tiempo y a la mutación. La obra de arte tiene un tiempo específico y muta, puede cambiar también. También busca la experiencia futurista de los llamados pianos de luz y color. Lo vamos a ver, y los representantes constructivistas de la vanguardia rusa y también los dadaístas como Marcel Duchamp y Man Ray. En este sentido, Duchamp creó su atención a partir de 1920 en discos móviles, rotorrelieves que se movían a sí mismos. Homólogo Hagi alrededor de 1930 usó una máquina cinético-luminosa que incluía el entorno de una obra plástica en su campo de influencia. Y Nahum Gabo creó varillas vibrátiles con el paso artístico luminoso que tenía dinamizar la luz completamente en movimiento. La escultura cinética supera la estática tradicional de las esculturas monumentales en cuanto valiéndose a artefactos, aquí me faltó una F, artefactos mecánicos, magnéticos y eléctricos, y llega a palpar el movimiento y la mutación dinámica, que cambie.
Para el arte cinético traje a los maestros venezolanos porque el arte cinético tiene muy buenos representantes en Venezuela. Tenemos a Carlos Cruz 10, doble fisiocromía cóncavo convexa, que la pueden ver en Plaza Venezuela. Si van a Plaza Venezuela, caminen y vean. Y hay tres tipos de obras del arte cinético. Las obras tienen movimiento o parecen tenerlo. Si tienen movimiento es una cosa y si parecen tenerlo es otra. Y pueden interactuar con el viento, el agua y algunos tipos de motores, la luz o el electromagnetismo también. Tenemos el arte cinético, las obras estables, que son obras fijas. El espectador tiene que rodearlas para percibir el movimiento. La maravilla de Cruz 10 es que utiliza estas formas y cuando tú vas caminando pareciera que el color va cambiando y que se va moviendo el color contigo. Tú necesitas moverte para que haya la apariencia de movimiento. Y en el caso de la esfera de Caracas de Jesús Soto, que la pueden visitar sin ningún problema en Caracas, la esfera de Caracas no es una esfera. La esfera de Caracas son unas varillas dispuestas de tal manera que engañan a los humanos y pareciera que fuera una esfera. Pero si tú te acercas te das cuenta que el tamaño de las varillas varían completamente para que tú puedas aparentemente ver una esfera. Por eso tienes que caminarla y ver la sensación de la esfera, pero son varillas dispuestas de tal forma. Esa es la maravilla del arte cinético estable. Tenemos el arte cinético móvil. El arte cinético móvil son las obras producen un movimiento real y por tanto van cambiando su estructura constantemente. Aquí tenemos la estructura solar de Alejandro Otero de 1985. Esto está en el Museo de las Esculturas del Museo de Bellas Artes, que lo pueden visitar también en Bellas Artes. Si en algún momento caminen por ahí, no le tengan miedo de venir al centro, cerca al centro de Caracas, porque no les va a pasar nada. Y visitan el Museo de Bellas Artes y vean cómo esta estructura se mueve a partir del viento. Cuando hay más viento es más rápido, cuando hay menos viento no se mueve o se mueve muy lento. Es una estructura móvil en sí misma. Y esto está en la Universidad Simón Bolívar. Está muy cerca de, bueno, tienes que dar la vuelta después de entrar a la universidad y ahí mismo ves la fuente hidrocinética. Ella mientras va, yo he tenido la suerte de verla encendida, cae el agua y al mismo tiempo se van bajando cada una de las bandejas, va bajando y se va moviendo alrededor. Entonces este es un arte cinético porque va cambiando el movimiento real. De 1991 de Gabriel Martín Ladrobe. Y tenemos el último tipo de arte cinético que son las obras penetrables. Las obras son ensamblajes con espacios reales y el espectador debe recorrerlas, penetrar en ellas, siendo el espectador el que produce el movimiento. El maestro Jesús Soto es uno de los especialistas más importantes de penetrable. Aquí crea un penetrable blanco y amarillo. Muchos de los penetrables de él están en varios museos del mundo. Y está el penetrable blanco de 1982. Incluso en lo que era antes la Galería Arte Nacional había uno, pero lo quitaron lamentablemente. Pero yo siempre que tú ibas a la Cinemateca Nacional, tú pasabas por ahí y pasabas en el medio del penetrable. Entonces el penetrable cambia cuando está una persona adentro, cuando le invade la luz, cuando hay varias personas, cuando lo mueves completamente. Entonces tú creas el movimiento del penetrable. Si ven un penetrable, no tengan miedo, métanse y tómense fotos. Eso es Jesús Soto. Sobre todo en Venezuela son de Jesús Soto. Entonces ya tenemos el arte cinético. Ilusión cambia, la ilusión del ojo humano cambia porque establemente al moverte cambia la ilusión, se mueve en sí mismo y cambia la ilusión de movimiento y puedes penetrar dentro de la obra de arte y tú cambias el movimiento de la obra de arte. Ok, tenemos entonces también el arte minimal o minimal art, arte minimalista. En este caso, el arte mínimo constituye una reacción contra el lenguaje directo o hiperrealista del arte pop. Vamos a ver ahorita qué es eso de arte pop y se desarrolla con una visión de arte mínimo, con una escultura abstracto que busca los elementos más simples, con pocas categorías formales. Entre los artistas de América está, bueno, aquí lo podemos ver, Cari André, Robert Morris, De Flavin, Sol Lewitt, John McCracken, Donald Judd, y estos artistas rompen el antiguo entendimiento de la escultura como una forma de expresión encerrada en sí misma. Es decir, anteriormente una escultura, ya vimos las esculturas renacentistas, y conciben la realidad con una mente más reconocible de una relación causal. El hexaedro, la envoltura, lo enrejado. Entonces son cosas muy simples. El producto artístico minimal se desembaraza de lo decorativo y busca efectos de luz sobre el material, expansión del volumen y que se entienden que son unas formas simples en el espacio circundante. De ahí que la denominación minimal art es una tendencia abstracta dentro del arte moderno, muy parecida al cubismo, vamos a ver qué es eso de cubismo también, y reduce la forma escultural a los elementos esenciales de volumen, los elementos esenciales de estructuras claras, de estructuras geométricas, de estructuras con pocas barreras visuales, hacia aspectos estéticos o funcionales muy cercanos a la visión arquitectónica.
y dice que Morris lo llama de esta manera: la simplicidad de formas no quiere decir necesariamente la simplicidad de vivencia artística. Las formas unitarias no se reducen a las relaciones, sino que las ordenan. Cuando la hierática dominante, es decir, la naturaleza estática de la forma, actúa como una constante, no se neutraliza las relaciones de proporción, de dimensión, sino por el contrario, son más sólidos y inseparables. Eso es uno de los teóricos del minimal art. Aquí tenemos el arte minimalista, que reduce a lo esencial, a lo mínimo, lo útil, lo embellecedor, sin decorar de más, a despojar de elementos sobrantes y hacerlo lo más simple. La frase se resume en la filosofía minimalista, en la famosa menos es más, de Mien van der Rohe. Mien van der Rohe dice eso, y aquí tenemos El matrimonio de la razón y la miseria 2 de Frank Stella de 1959. Vean que es una forma geométrica simple, sencilla, donde menos es más. Se funciona a ti, te dice cosas, eso depende de cada espectador. Tenemos el Free Rise, Camino Libre de 1962, vean, donde tres formas geométricas como tres líneas gruesas unidas son lo más simple completamente de una escultura. Y aquí tenemos un plano de magnesio y cobre, utilizo magnesio, utilizo cobre, de Carl André, y uso una figura como en forma de ajedrez para hacer un piso absolutamente simple. Eso es la idea de lo mínimo, lo menos es más. Ok, el arte objetual. El arte objetual, que creo que es lo último que vamos a ver el día de hoy, es entender que el arte, los objetos también son arte. Anteriormente nosotros pensábamos que pero el objeto simple, el objeto que no necesariamente es el objeto más común, ya lo vamos a ver ahorita. Los comienzos del arte objetual tienen como momento la brusca transformación de los artistas a principios del siglo XX, que propugnaban una estructura plástica nueva y antiilusionista en cuadros de papel impreso. Estos papier collage, es decir, los collages, estos collages, papel tapiz, pedazo de papel, eso crea una visión del arte del objeto como un principio configurativo de materiales, y en el transcurso del tiempo se siguió al cubismo, que también hizo un arte muy inspirado en la visión del arte objetual, y experimentó una sensibilización de múltiple que servía de una guía al arte moderno. La historia del arte objetual hay que retrotraerla a la situación de cambio radical del arte de comienzo del siglo XX, y abarca una cantidad de materiales, el happening, materiales en el medio ambiente, el mundo del arte políticamente comprometido, y tras esos papeles collage de los cubistas, agregaron los futuristas, los dadaístas, los surrealistas, un elemento constitutivo del montaje de materiales. Y también en trabajos de encolado con cola de pintura matérica, es decir, pinturas con materiales y cola y pega, y espacios objetuales. Vamos a ver qué son esas visiones y esas tendencias del arte objetual. El arte objetual también está hecho en los ready-made de Duchamp en 1915, es decir, el arte hecho rápidamente, el arte listo para hacerse. Por eso se llama ready-made. Duchamp crea un producto fabricado y lo convierte en una obra de arte. Por ejemplo, un urinario, agarra un urinario y los mete en museo. Y la gente dice, pero ¿cuál es el sentido de meter un urinario en museo? Ahorita vamos a ver qué hacían los dadaístas. Y en este momento el arte objetual se vuelve un hacer creativo con diferentes visiones. Aquí lo tenemos: el ensamblaje, el collage, la pintura matérica, el objeto urbé, el ready-made, el young culture, el happening. Todas esas visiones lo vamos a ver ahorita para entendemos por qué los objetos comunes y tradicionales de la humanidad que nos rodean también pueden ser arte, o los transformamos en arte. Tenemos entonces el cubismo. Se imperan primero en los cubistas en la naturaleza bidimensional para crear una idea de tridimensionalidad, y los objetos se ven desde todos los puntos de vista posibles. Yo divido la realidad en cubos. Un crítico de arte fue el que le puso el nombre. Pareciera que dividiera los objetos en cubos y los pinto como si lo estuviera viendo desde diferentes perspectivas al mismo tiempo. Como si viera una persona, imagínense la cara de una persona en tres dimensiones, y yo veo la nariz de este lado, el ojo de este lado, la oreja de este lado, la cabeza desde arriba, y uno todas las dimensiones en una. El cubo lo árboro y las muestro todas las dimensiones al mismo tiempo. Tenemos Mujer con mandolina de George Braque de 1910. Vean cómo, ¿dónde está la mujer y dónde está la mandolina? Bueno, esa es la idea de dividir en cubos, en formas geométricas, una figura. Y una de las más famosas obras de Picasso, Guernica de 1937, donde veo un caballo de frente, pareciera que estuviera viendo al mismo tiempo la parte de atrás del caballo, un pedazo del caballo, una cabeza dividida. Esta es una imitación de la Piedad de Miguel Ángel, que la vimos la semana pasada. Un toro donde vemos los dos ojos al mismo tiempo y la oreja
de un lado y la oreja del otro, es como si estuvieran viendo el ojo y el otro ojo en la misma perspectiva, en el mismo plano, aunque sean de planos distintos. Eso es lo que hace, divide en figuras geométricas y crea esta maravilla. Picasso está hablando de los bombardeos de Guernica durante la Segunda Guerra Mundial, donde mataron a muchísima gente. Es increíble. Es una obra maravillosa, grande, inmensa. Tuve la suerte de verla. Ok, tenemos ahora pintura matérica y el uso de las figuras a partir del collage que también hicieron los cubistas, de Juan Gris, el pequeño desayuno, y vean cómo él pega diferentes cosas, pinta y pega, es decir, hace collage y crea división de figuras geométricas para el uso de la perspectiva. Esto también es cubismo de 1914. Y aquí tenemos el ciego. No hay ningún ciego, no sabemos por qué lo llamó el ciego, pero bueno, es como si veas la mesa de esta manera, pero lo que está en la mesa y lo que está en la ventana abre todo el sentido del cubo y de la figura geométrica mostrada en diferentes perspectivas al mismo tiempo. Esa es la idea. Esto es de 1914 también, de Juan Gris. También George Braque hizo papier collage. Aquí tenemos los collages donde tengo una figura dibujada y le pego cosas. Le pego papeles, le pego formas, de 1963. Esto también es propio del arte cubista y también del arte del objeto. El collage son objetos y son materiales que al pegarlos crean un sentido distinto de la obra de arte. Y el dadaísmo también hace collage, pero el dadaísmo se burla del arte en sí mismo. Es una burla completamente, es un antiarte. Le encanta el caos, el azar, la imperfección, critica todo, busca la destrucción creativa, lo grotesco, lo escandaloso y el sinsentido de las cosas. Estuvo entre 1916 y 1923. Aquí tenemos de Remuth, que era una mujer, La Fuente. La Fuente, pinta la fuente en 1900 y pone un urinario en un museo. Entonces la gente queda escandalizada, dice que hace un urinario en un museo. Bueno, al ponerlo de otra forma, pintarlo y firmarlo como si fuera una obra de arte, ya creo una obra de arte en sí misma, y me estoy burlando, estoy destruyendo, estoy siendo escandaloso. Esto es terrible. Aquí tenemos corte de cuchillo de cocina dada. De hecho, la palabra dada viene como de una palabra infantil, de da. Entonces ellos dicen el arte dadaísmo es un arte muy infantil que busca ser antiarte. Esto es de Hoche en 1919. Vean que es un collage de diferentes formas geométricas, casi pintura, dada, dada. Vean que utiliza dada varias veces la palabra aquí. Y tenemos una burla de la Mona Lisa de Marcel Duchamp que se llama LHOOQ, 1918. En francés, si tú pronuncias cómo se pronuncia la L, la H, la O, la OW, y la Q, es como si dijeras, bueno, no utilizan esa palabra, pero yo la voy a decir, ella tiene el trasero caliente, pero no utilizan la palabra trasero, sino la otra palabra que no la vamos a decir en una clase. O sea, que cuando yo pronuncio estas letras en francés, es como si dijera, ella tiene el trasero caliente, y aparte le pone un bigote y le pone una barbita a la Mona Lisa. Se burla completamente del arte aquí y de una de las figuras más importantes del arte, como ya les dije, la Mona Lisa, conocida por todo el mundo. También los dadaístas hicieron cosas como esta, botellero. O sea, esto es un ready-made, esto es una figura ready-made, hecha directamente lista, está lista de manera inmediata, de 1914 de Marcel Duchamp. Y vean aquí, hubo tres tubos, y le pongo Dios, en 1917 de El Fafón, Freita Loringen. O sea, imagínate tú que esto es Dios, o sea, es una burla completa al arte. Estoy siendo un artiarte, soy un malvado con el arte. Aquí tenemos la figura de Dios según este artista. También hicieron cosas como El espíritu de nuestro tiempo, Cabeza mecánica de 1900. Esto es un collage, pero en 3 dimensiones, de Raúl Hummel. Vean cómo unos diferentes elementos plásticos, le pego cualquier cantidad de cosas y creo una obra de arte. Y el mismo Picasso hizo en 1942 La cabeza de toro, donde un manubrio y el asiento de la bicicleta, y ya digo que es una cabeza de toro. Esto también es ready-made. Y tenemos a Man Ray, que agarra la fotografía y las interviene en 1922, radiografía. O sea, la intervengo, la daño, la quemo, no sé qué cosa, y creo una obra de arte a partir del material. Y tenemos Santa Claus en 1922. Aquí no hay Santa Claus ni nada, que es este otro collage típicamente dadaísta de Kurt Wischen de 1922. Vean esta maravilla de collage donde meto cualquier cantidad de cosas y creo una obra de arte así. Ok, vamos por último a hablar del arte pop, el arte que se burla del arte
actual. Es un arte consciente de la sociedad de consumo, una manifestación plástica de una cultura de consumo, la tecnología, el ocio, la moda, la democracia, todo lo fabricado, lo empaquetado, lo listo para venderse, la cultura superficial, inexpresiva o impersonal, es criticado por ello porque es repetitiva y satura, y por eso yo coloco el We Can Do It de 1943, esto es anterior al arte pop, pero se considera arte pop, porque agarro a la figura femenina y la vuelvo una figura popular. We Can Do It de Howard Miller. Tenemos una caja de brillo, yo agarro una caja creo una escultura a partir de una caja de jabón. Y eso es criticar a la sociedad de consumo. Aquí agarro al famoso Mao Zedong, que es el líder de la revolución cultural china, la revolución comunista china, y Andy Warhol lo pinta como si fuera una mujer y burlo de él, porque es una figura de consumo. Andy Warhol es uno de los maestros del arte pop en 1972. Y tenemos Mujer en el baño cuando empezamos también a hacer figuras de cosas típicas del común, de lo que hacemos diariamente, y la dibujamos como si fueran cómics. Eso también es arte pop. Y aquí tenemos otro de los maestros, Roy Lichtenstein, Mujer en el baño de 1963. Entonces todo lo típico, lo que se consume en la sociedad es burlado a través del arte popular o arte pop. Me burlo de la cultura pop, de la cultura de consumo, de la cultura de la tecnología, del ocio, de la moda, de la democracia. Me burlo de ella también. Tenemos aquí Donuts, Café y Comic. Vean cómo yo hago, cómo tejo un periódico, tejo unas tazas, tejo unas donas y me burlo de la sociedad de consumo aquí y lo que consumimos diariamente cuando desayunamos en 1962 de Jan Hamburg. Y aquí tenemos el David de Miguel Ángel, pero lo parto en pedazos, hago una copia del David, lo parto en pedazos y lo uno nuevamente y me burlo del David como una figura de consumo. Esto es de Eduardo Palazzi de 1987. Ok, ya con esto terminamos la clase número 6 de la obra plástica en proceso y vieron cómo ha cambiado el arte en el siglo XX. Les pregunto a ustedes, bueno, vamos a hablar un poco también déjame volver aquí ajá. Vamos, entonces, ¿cuál es la idea? Se conectó alguien más, creo. Déjame ver aquí. Ok, que no había visto. Aileen, ok, y Didier, ok, Aileen y Didier, déjenme anotarlos aquí. Y Didier, bueno, ¿cuál es la idea de el proyecto final? El proyecto final es escoger o una de obra de arte o algo que les haya gustado de el arte griego y el arte romano, o solo griego o solo romano, no tienen que escoger los dos. Algo que les haya gustado, una obra de arte renacentista y de arte medieval, o algo que les haya gustado de lo que estamos viendo ahorita, de las tendencias del arte que estamos viendo y que la semana que viene vamos a seguir viendo. Que les haya gustado de esto y le diga, yo quiero unir estas tres cosas y crear un diseño gráfico con eso. Crear un diseño gráfico con algo griego o romano, con algo medieval o renacentista y con algo de arte contemporáneo. Y mezclar todo eso y crear un diseño que diga algo. La temática es libre, qué es lo que quieren hacer ustedes con diseño es libre, pero la idea es que integre las tres cosas y que lo explique por qué lo estás integrando. Ok, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento de lo que estamos hablando? ¿Algún comentario o de lo que estamos viendo en la clase también? Adelante. Buenas noches, profesor. Hola. Tengo una duda con respecto a eso. ¿Es una sola idea? Una sola. No, vas a escoger, vas a hacer un solo diseño. Un Ok, solo diseño y en ese diseño vas a tener o algo griego o romano, uno de los dos, no los dos, o algo ok, medieval y renacentista, uno de los dos, y algo del arte contemporáneo. Vas a mezclar esas tres cosas y vas a decir algo con ese diseño. Esa es la idea. ok. ¿Y la explicación se tiene que grabar en un video? No, en la clase final, los que quieran explicar, yo lo tomo en cuenta para la evaluación final, proyectan la imagen y nos hacen toda la explicación de qué escogieron y cómo llegaron a la realización. Y los que no puedan, todo eso lo van a explicar en el proyecto final, en la entrega de la presentación final. Ok, profesor, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Carmen, Valerie, Didier. Ok, creo que quedaron bien. De todas maneras, igual la semana que viene, al finalizar la clase de la semana que viene, vuelvo a aclarar dudas. Vuelvo a aclarar dudas. Si alguien quiere decir, profe, yo estoy haciendo esto, esto y esto, y yo los oriento también al final de la clase que viene. ¿Está bien?
Bueno, y si otra persona tiene dudas, también recuerden que pueden escribir en el grupo de WhatsApp y ahí conversamos todo lo que estamos hablando. Ok, bueno, con esto terminamos entonces la clase número 6 y ya nos quedan la clase de la semana que viene y la clase 8 para entregar el proyecto final y terminar la materia. Recuerden revisar todo lo de portal. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces la semana que viene. Buenas noches, profesor. Chao, chao. Chao.